Pues buenos días, muy buenos días, volverlos a ver, qué gustazo encontrar a otras personas que daba ganas de ver. Pues iniciamos la mesa. Primero empieza la maestra Auralia Juliana César Espinosa, que tiene una licenciatura en Psicología por la UNAM, con una mención honorífica en el examen profesional. Tiene maestría en Investigación Psicoanalítica, Asociación Mexicana para la Enseñanza y la Práctica del Psicoanálisis. Es docente a nivel maestría de materias concernientes al psicoanálisis en el Instituto de Neurociencias, Psicoanálisis y Salud Mental. Y también tiene da atención psicológica integral a personas con discapacidad y enfermedad. Su ponencia se llama Vocaciones del Cuerpo en la Clínica Psicoanalítica y pues le dejo la palabra a la doctora. Pues buenos días nuevamente, me da mucho gusto estar aquí. Doy las gracias al doctor y al comité organizador porque es una gran oportunidad de compartir psicoanálisis en este espacio donde hay gente interesada y donde veo pues puras mujeres, ¿no? Casualmente. Titulé mi presentación con el nombre de Vocaciones del Cuerpo y Clínica Psicoanalítica. Voy a explicar un poquito cómo voy a hacer la presentación para que vaya quedando pues claro, y si tenemos dudas pues expresarlas. De eso se trata, de que hagamos esto como interactivo en un espacio donde vamos a compartir dudas, preguntas y conocimiento relativo al psicoanálisis, ¿no? Bien. Entonces, vamos a estar aquí. Primeramente, hago un recorrido, una aproximación acerca de los pioneros que iniciaron este abordaje del psicoanálisis en el conocimiento y la explicación de las enfermedades del cuerpo. Hago un breve recorrido porque son muchísimos los autores y cada uno de ellos ha hecho una aportación inmensamente rica para que lleguemos a comprender, a tener una aproximación de qué es lo que nos pasa en el cuerpo. La segunda parte, digamos, es compartirles la clínica en la que yo me encuentro, es decir, en mi quehacer diario llegan en su mayoría mujeres que se aquejan de dolencias, de molestias, de momentos paralizantes porque tienen una fuerte migraña o una tortícolis que las imposibilita a continuar con su vida. Es así como está planeada la presentación. Y bueno, empezamos justamente, pues creo que no hay de otra forma, partiendo de Freud. Freud cuando va a París y se encuentra con el doctor Charcot y se impresiona, ¿no? de ver esas escenas donde las mujeres manifestaban a través del cuerpo su psiquismo, ¿no? Y él intuye que hay algo más ahí, más allá de lo que se ve, de lo que podemos observar, que da pie, da producto a esas escenificaciones, ¿no? Ahí empieza todo y Freud regresa a Viena después de ver eso con el doctor Charcot, de compartir con otros estudiosos de la medicina en ese entonces, y regresa a Viena y expone, ¿no? Expone lo que él intuye, lo que él ve, y bueno, sabemos que no tiene muy buena bienvenida, pero bueno, él sigue. Creo que es algo que tenemos que ir aprendiendo, que así es el psicoanálisis, ir pues bordeando y enfrentando, como decía el doctor, esas críticas, ¿no? Ya desde su nacimiento enfrenta esto Freud. Entonces por eso puse esa imagen donde vemos ahí a la mujer contorsionándose, ¿no? Es una imagen clásica, pero que dice mucho y que me gustó para esta presentación. Y bueno, dice esto que les acabo de comentar, todo empezó con Freud cuando asistió a las clases de Charcot.
más adelante vemos que Freud no le dio mucho peso, pero esto fue el inicio y podemos comprender por qué Freud como que lo deja un poco de lado, esta parte de, digamos, la psicosomática, que en ese momento pues no era como tal así, pero sí fue el inicio. Entonces aquí en esta imagen puse a Berta Pappenheim o Anna Freud, que es quien menciona que el psicoanálisis es la cura por la palabra, ¿no? Esta palabra que nos da la posibilidad de ir nombrando aquello que nos acontece y dándole un lugar, ¿no? Un lugar en nuestra mente y en nuestro cuerpo a eso que nos pasa. Inicia entonces el recorrido acerca de este tema que es la psicosomática psicoanalítica. Uno de los primeros fue Georg, bueno, no sé cómo se pronuncia porque es alemán, pero Georg Grodeck. Fue un discípulo de Freud, médico, internista, y que se empieza a hacer este tipo de preguntas. ¿Por qué estas personas tienen este dolor? ¿Y qué nos está indicando este dolor? ¿Por qué esta persona tiene tortícolis y no migraña? ¿No? Entonces empieza como a cuestionarse todo eso, y recordemos, en ese entonces estaba Freud pues ya con las reuniones de los miércoles, donde compartían los conocimientos de diferentes médicos en ese entonces, y Godrek le expresa eso a Freud, ¿no? Su interés en los males del cuerpo, en las molestias del cuerpo. Godrek entonces postula que esta división que se hace es una división hipotéticamente cuerpo. Realmente es una sola cosa, un solo ente, un solo elemento. Esta forma de dividir mente-cuerpo es únicamente como para entender, pero no hay tal, ¿no? En realidad no está por acá y la otra por allá. Entonces postula esto. La psique, Godrek estaba convencido que la distinción entre cuerpo y psique era solo verbal, sustancial, que ambos construyeran un todo único, negando la distinción entre enfermedad física y psíquica. ¿Sí? Entonces eso es lo que empieza él como a postular para dar cuenta de esto que pasaba en el cuerpo. Otro pionero de la psicosomática psicoanalítica es Franz Alexander. Él también psicoanalista alemán, pero él funda la Escuela de Chicago. Él tiene el mérito de ya empezar como a sistematizar todo esto que se venía dando en cuestión de la psicosomática psicoanalítica. Trataban de dar una explicación de cómo estas afectaciones marcaban ciertas personalidades. Trataban de decir, a ver, una persona que padece del hígado, pues es una persona que es enojona, que como en ese sentido, pero tiene digamos, el mérito de ir sistematizando todo este conocimiento que estaba efervescente, pero que no se había como ya plasmado en una investigación propiamente, como él empieza ya en el Instituto de Chicago en Estados Unidos. Y bueno, Pierre Marty es un psicosomatólogo francés que hace grandes aportaciones a la psicosomática psicoanalítica. Recordemos que en Francia el psicoanálisis tuvo mucha aceptación, ¿no? Sabemos el mayor personaje, ¿no? Lacan, pero en ese entonces Martí igualmente hace sus aportaciones a la psicosomática psicoanalítica, y él hace muchos estudios
y empieza entonces también a teorizar sobre estos cuerpos que padecían ciertas afecciones, ¿no? Y él postula muchos conceptos, pero uno que, digamos, se encuentra todavía vigente y es muy aplicable, es el de pensamiento operatorio. Pensamiento operatorio, pues nos lleva a un pensamiento solo, fijado en lo concreto, en lo tangible, sin hacer una referencia a un sentimiento, una emoción o a un afecto. Entonces se da cuenta que estas personas que tenían estos males no daban una expresión de aquello que se ligaba con una emoción o con un sentimiento, con un afecto. Eso es lo que postula él. Se da cuenta que sus discursos eran muy en lo que podíamos ver, observar, pero no en aquello que les implicaba un sentir. Ese es el pensamiento operatorio. Es uno de muchos conceptos que él postula para dar cuenta de esto. Y bueno, hay muchas otras más aportaciones. Por ejemplo, tenemos a Ángel Garma, que es un psicoanalista, psicosomatólogo español, que no sé por qué motivo se va a Argentina y ahí funda también un instituto y empieza también a hacer muchos estudios de estas personas que presentaban estas afectaciones, ¿no? Siempre preguntándose qué pasa con alguien que tiene urticaria, ¿no? ¿Por qué desarrolla justamente eso? ¿Qué hay en su historia? ¿Qué pasó? ¿Y por qué no pueden hacer esta ligazón entre lo que me pasa en el cuerpo y lo que me pasa a nivel emocional? Sí. Otro psicoanalista es Luis Chiosa, que habla de un lenguaje de órgano. Él postula que el órgano habla. Se basa en ciertos dichos lingüísticos, por ejemplo, tener que tragarse algo. ¿Y cuántas veces no escuchamos de hice un entripado, tragué camote, no sé, cosas que implican que uno hace una operación, un mecanismo, un proceso que implica una acción o un proceso corporal. Él trataba como de dar explicación a través del órgano. El órgano nos está indicando, su afección del órgano nos está indicando qué sucedió con esta persona. Y bueno, tenemos también a este gran psicoanalista Pichon Rivière, también argentino, que hace muchos trabajos con grupos. Recordemos que Freud en un principio señala que psicóticos están como fuera del tratamiento psicoanalítico, grupos también, en fin, hace como cierta delimitación. Pichon Rivière empieza a trabajar desde el psicoanálisis con grupos y postula una forma de trabajar los grupos operativos. También hace su aportación a esta área de la psicosomática psicoanalítica. Entonces, ya vemos cómo este recorrido nos va introduciendo cada vez más en un conocimiento mucho más profundo, mucho más preciso de lo que es la afectación en el cuerpo. Y bueno, les decía, este es un recorrido por los antecedentes, el que acabamos de hacer, por los antecedentes de algunos psicoanalistas que se han dedicado a la psicosomática. Ahora quiero compartirles el recorrido clínico. Y les decía, en mi quehacer cotidiano llegan en su mayoría mujeres a la clínica aquejándose del dolor de cintura, del dolor de cuello, de la migraña, de la parálisis facial.
Esto me llevó a recurrir a la psicosomática psicoanalítica. Bueno, de hecho el psicoanálisis es mi marco y es el que me ha permitido como tener una claridad mayor de lo que pasa con la psique y con el conflicto del paciente, para poder desde ahí ayudarle o, bueno, no sé si ayudarle porque en psicoanálisis es tan... acompañarlo en ese descubrimiento, en ese autodescubrimiento de lo que quiere, para empezar. Y entonces veo cómo estas mujeres llegan y se aquejan de eso. Y empiezo a ver que estas mujeres no tienen una demanda personal, que es algo como muy necesario en cualquier tratamiento psicoanalítico. La mayoría de mujeres llegan ahí porque las envía el médico, que ha recurrido a él constantemente. Ya se alivia de una cosa y luego le da otra, y entonces el médico dice, bueno, ya agoté los tratamientos farmacológicos, ya agoté la fisioterapia, entonces vaya al psicólogo, ¿no? Entonces no tenemos ahí una demanda como tal, pero sí una gran necesidad de abordar a esa persona. Creo que es lo que el psicoanálisis permite, ¿no? Y bueno, puse aquí algunas, entre comillas, lo que refieren las pacientes al llegar, ¿no? No sé por qué me manda el médico, realmente yo no lo necesito, yo estoy bien, yo no estoy loca, ¿no? Pero bueno, vine porque me dijo. Y para ello McDougall nos da una explicación, ¿no? Para este tipo de planteamientos, para este tipo de pacientes o de personas. McDougall, una psicoanalista, no recuerdo su nacionalidad, pero estuvo radicada en una obra hermosísima que se llama Teatros del Cuerpo, y ahí nos señala que la mayoría de pacientes con estas condiciones son totalmente inconscientes de cualquier tipo de dolor mental. Suelen negar todo vínculo potencial entre el sufrimiento físico y el abandono psicológico. Entonces encontramos en la clínica, en la consulta, estas mujeres que se aquejan, pero que para nada ni les cruza por la mente que hay algo más allá del dolor físico. Y bueno, sus discursos son muy abundantes, o sea, me pueden decir qué zapatos llevaban, cómo era la camisa, qué estaba pasando en la tele cuando estaba sucediendo algo. Encontramos ahí lo que les decía del concepto que Pierre Martí postula, que es el pensamiento operatorio, un pensamiento centrado en lo concreto, y así son sus discursos. Se pueden pasar la sesión describiendo, es que yo llegué y entonces le dije, pero en la mesa estaba el celular y sonó y me di cuenta, pero en ningún momento hacen alusión a cómo se sentían ellas en ese momento o qué estaba pasando con ellas en ese momento, con su psique, con su sentir, con su cuerpo, como si estuvieran describiendo de manera muy específica lo que a su alrededor había sin emitir ninguna emoción. Eso es lo que encontramos en la clínica en estas mujeres. Les decía, no sé por qué, habría que dejárselo eso a los estudiosos de género, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué son más mujeres que llegan a la clínica y con este tipo de afecciones? Entonces en las sesiones encuentro pacientes devastadas, les decía, por el dolor. Refieren ellas, es que yo me levantaba, hacía mis quehaceres, lavaba la ropa, tendía, me gustaba tener mi casa bien arregladita, bien escombrada, pero ahora ya no puedo porque pues tengo este dolor de cintura. Ya me dijo el doctor que pues que no tengo que cargar, que no tengo que estar haciendo levantar cosas pesadas, pero yo era tan feliz sin ese dolor. Yo me organizaba, ponía todo en su lugar y a mí me gustaba tener así mi casita. Ahora ya no puedo.
pero no vemos en estos discursos algo que posibilite el enganche, ¿no? con otra cosa más que con esa expresión de cosas concretas que les pasa. Ajá. Y entonces tenemos que, señalan aquí, en las sesiones encuentro a estas pacientes devastadas porque las paralizó una fuerte migraña o una intensa contractura en el cuello. Invariablemente dan una explicación puesta en el afuera sin que nada de lo que sucede en su mundo logre evocar un posible afecto. Tienen algunos fugaces recuerdos de escenas familiares y entonces vemos aquí cómo evocan, ¿no? Evocan todo excepto el afecto. Dice, cuando mi papá llegaba tomado, mis hermanas y yo corríamos a meternos debajo de las cobijas porque sabíamos que golpearía a mi mamá. Encontramos así la relación, el relato de escenas de este tipo, donde presupuestamente habría una conmoción y sin embargo ellas lo relatan así como de manera muy plana, como si estuvieran relatando algo inanimado. Bueno, ahí encima algo, pero bueno. En cada sesión constato su respuesta libre de emociones y al respecto este psicoanalista de Jung señala que el mecanismo de defensa utilizado por estas pacientes psicosomáticas es la supresión, o sea, no tenemos ninguna manifestación de emoción. Esta supresión, que es un mecanismo defensivo de estas mujeres, neutraliza cualquier afecto. No hay afecto, no hay expresión emocional, solo hay una emisión de hechos o de objetos. Entonces es impactante en la clínica encontrar cómo estas mujeres pasan años sin que puedan hacer esta expresión. Se requiere un trabajo psicoanalítico largo para que puedan ir como enganchando algunas cositas, ¿no? Algunas cositas y que eso les permita continuar con su vida cotidiana, como señalaba esta paciente, haciendo sus quehaceres, llevando su vida cotidiana sin mayores sufrimientos. He visto que el psicoanálisis ha permitido esta capacidad, ¿no? Esta posibilidad. Me he dado cuenta que el escucharlas y el hacerles una devolución chiquita porque sus condiciones intrapsíquicas no permiten ir más allá, requiere de ir haciendo un hilaje de hechos con emociones que en ese momento resultan amenazantes. Por eso ha venido esta eclosión en el cuerpo, o sea, esta descarga de esta energía que quedó en algún momento atrapada a través del cuerpo, a través de la migraña, a través de la tortícolis, etcétera. Encuentran, digamos, la vía para escapar de ese dolor que produjo algo innombrable hasta ese momento. Y bueno, para ir ya cerrando, una de las conclusiones a la que he llegado es que es este marco teórico el que permite hacer ese tipo de hilaje en la psique de las pacientes. Y bueno, sí digo las pacientes porque hasta ahorita son las que me han llegado. No dudo que haya también hombres con estas afecciones, pero no sé por qué no llegan. No llegan. Las mujeres que llegan hacen este tipo de, si se puede decir, de demanda, no, pues nada más que se me alivie el dolor de
de cuello o de la cintura para que yo pueda seguir, ¿no? Seguir atendiendo a mis hijos, seguir atendiendo a mi esposo, etcétera. Entonces el psicoanálisis ha permitido entender, explicar y tratar estos casos. A mí en lo particular me ha funcionado y he visto la mejoría. De hecho estoy en proceso de hacer un planteamiento de trabajo grupal para que explorar, digamos a nivel exploratorio, esta posibilidad de la intersubjetividad con estas mujeres. Y bueno, por mi parte es todo. Sí quisiera agregar que esto es solamente una aproximación a la riqueza de la psicosomática psicoanalítica. Es bellísima, nada más es así como un milímetro de recorrido, porque es maravilloso. Últimamente se plantea a través de autores como André Green una posibilidad de abordar estas entidades a través de lo que postula él, que es la tercera tópica. Sabemos que Freud postuló la primera, la segunda tópica, y André Green nos señala hay la necesidad teórica clínica de plantear una tercera tópica que dé cuenta de estos casos. Pero bueno, eso se los dejo de tarea. Gracias.